Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver producto cartesiano y relación binaria. Muy bien. Primero vamos a empezar viendo qué es un par ordenado. ¿Está bien? Me dice que es la representación formada por dos elementos que se denotan por A y B, donde A es la primera componente y B es la segunda componente. Es decir, de esta forma. Tenemos A, primera componente, B, segunda componente. Veamos una observación, ¿sí? La observación me dice, dos pares ordenados son iguales si y solo si sus respectivas componentes son iguales. Entonces, si por ejemplo tenemos dos pares ordenados, el par ordenado AB y el par ordenado CD, me dice que estos pares ordenados son iguales si y solo si los primeros componentes son iguales y los segundos componentes también son iguales. Veamos un ejemplo. Me dice, si 5x más 2 es mi primera componente y tengo como segunda componente 3y menos 8, es igual a 32 y 19, calcula el valor de x. A ver, vamos a observar. Vamos a observar. Pluma. Para que esto se cumpla, esta componente tiene que ser igual que esta componente. Y esta componente tiene que ser igual que esta componente, ¿verdad? Así de sencillo, para que se pueda cumplir. Entonces, como los pares ordenados son iguales, ¿qué se cumple? Pues que 5x más 2 es igual a 32 y que 3y menos 8 es igual a 19. Ahora 5x más 2, este 2 que está sumando pasa restando, dirá 5x es igual a 30. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿X cuánto vale? X vale 6. Ahora 3y menos 8, este 8 que está restando pasa sumando, me quedaría que 3y es igual a 27. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, me quedaría que y es igual a 9. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar la suma de x más y. ¿Cuánto sería? 6 más 9. ¿Cuánto es? 15. Así de sencillo. Ahora, veamos qué es un producto cartesiano. Me dice, dados dos conjuntos no vacíos A y B, se define como producto cartesiano A con B denotado por A por B. Al conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. Veamos a qué se refiere. Simbólicamente, ¿qué me dice? A por B, donde los componentes A y B, tal que el primer componente pertenece a A, al conjunto A, y el segundo componente B pertenece al conjunto B. Veamos un ejemplo. Me dice, si A es 2, 3, 5, estos son mis componentes de A, y B es 1 y 4. Determina A por B y B por A. Primero, veamos la solución. Cuando dicen A por B, tenemos que colocar los pares ordenados, ¿verdad? El par de A y el de B. Entonces sería 2, punto y coma 1. Primero, ojo, primero vamos a colocar 2 con 1, luego 2 con 4. Vamos a ir agrupando de ese modo. Allá, me dice A por B. Allá. El primer elemento, 2. ¿Con quién? Con 1. El segundo elemento, 2. ¿Con quién? Con 4. Continuamos. Ahora ya acabamos con 2. ¿Quién sigue? 3. 3 con 1. Y luego 3 con 4. ¿Ven? 3 con 1, 3 con 4. Y finalmente 5. 5 con 1. Y luego 5 con 4. 5 con 1, 5 con 4. En ese orden. ¿Sí? En ese orden, chicos. La primera componente con la primera componente. Luego la primera componente de A con la segunda componente de B. Ahora, ¿quién sigue? La segunda componente de A, 3. La segunda componente de A con la primera componente de B. Luego, la segunda componente de A con la segunda componente de B. Acabamos con la segunda componente de A. Seguimos con la tercera componente de A. Tercera componente de A con la primera componente de B. Tercera componente de B con la segunda componente de A. Entonces, ese sería A por B. Ahora, si me dicen B por A, pues ahora tengo que multiplicar al revés. ¿Qué quiere decir? Primero va la primera componente de B y luego la primera componente de A. 1 y 2. Ahora, la primera componente de B y la segunda componente de A. 1 y 3. La primera componente de B y la tercera componente de A. 1 y 5. ¿Ven? Ahora ya acabamos con la primera componente de B. Seguimos con la segunda componente. Sería 4 con 2. Luego 4 con
3. Y finalmente 4 con 5, ¿ven? Entonces, podríamos decir que A por B es diferente de B por A. Ojo, A por B no es lo mismo de B por A. Son diferentes. Muy bien. Veamos la representación de los productos cartesianos, es decir, cómo representamos nosotros los productos cartesianos. Para representar un producto cartesiano de forma gráfica lo podemos realizar de 4 formas diferentes. Veamos con un ejemplo. Me dice, si tengo el conjunto A, 2, 4 y 7, el conjunto B es A y B, entonces se tiene que A por B, ojo, A por B sería 2 con A, luego 2 con B, luego 4 con A, luego 4 con B, luego 7 con A, luego 7 con B. ¿Cómo representamos esto gráficamente? Pues veamos. Primero, vamos a ver el diagrama sagital. ¿Cómo lo representamos? Es muy sencillo. ¿Cómo representamos el diagrama sagital? Ya tenemos el resultado, ¿verdad? Ya tenemos el resultado. Primero, A por B sería 2 con A, 2 con B. 2 con A, 2 con B. Luego, 4 con A, 4 con B. Y finalmente, 7 con A, 7 con B. Así de sencillo. De esa manera lo representamos mediante el diagrama sagital. Ahora, ¿cómo lo hacemos con el diagrama de árbol? También es sencillo, miren. Aquí tenemos las ramificaciones de A. 2, 4 y 7. Y ahora, para cada ramificación de A, va una ramificación de B. Tenemos AB y A y B. ¿Ven? ¿Por qué? Porque al 2 yo lo voy a multiplicar con ¿quién? Con A y con B. Al 4 también con A y con B. Y al 7 con A y con B. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2 con A, 2 con B. 4 con A, 4 con B. 7 con A, 7 con B. Así de sencillo. El tercer diagrama, el diagrama cartesiano. Muy bien, aquí vamos a ver las intersecciones. Miren. Por este lado de acá tenemos A, que son 2, 4 y 7. Por este lado de acá tenemos B, que son A y B. Luego vamos a trazar líneas imaginarias. Miren, tenemos la línea 2, en el 2, la línea en el 4 y la línea en el 7. Luego trazamos la línea en A y la línea en B. Y las intersecciones son los puntos. Las intersecciones van a ser mi contenido. ¿Ya? Esto de aquí van a ser mis intersecciones. Por ejemplo, 2 con A, 2 con A. 2 con B, 2 con B. 4 con A, este punto. 4 con B, este punto. 7 con A, este punto. Y 7 con B, este punto de acá. ¿Ve? De esa manera lo representamos mediante el diagrama cartesiano. Veamos un último diagrama, el diagrama de doble entrada. Muy bien, por acá vamos a tener los elementos de A, 2, 4 y 7. Por acá los elementos de B, que son A y B. Ahora aquí, 2 con A, 2 con A. 2 con B, 2 con B. 4 con A, 4 con A. 4 con B, 4 con B. 7 con A, 7 con A. 7 con B, 7 con B. Así de sencillo. De esa manera representamos gráficamente. Ahora veamos que es una relación binaria. Me dice, dado los conjuntos A y B, se dice que R es una relación de A en B si es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Entonces, dado los conjuntos A, 2, 3, 6, B, 1 y 4, determina la relación R de X e Y que pertenecen a la multiplicación, es decir, a por B, tal que X, los elementos X tienen que ser mayor que el elemento Y. X tiene que ser mayor que Y. ¿Cómo haremos esto? Primero, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la multiplicación A por B. A por B sería 2,1, 2,4, 3,1, 3,4, 6,1, 6,4. Luego, ¿cómo voy a hallar yo mi relación? Muy bien, me dice, elijamos los pares ordenados donde ¿qué? ¿Cuál es mi condición? Que X tiene que ser mayor que Y. ¿Cuáles son esos pares ordenados? 2 y 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 es X y 1 es Y. ¿Ven? X, Y, X, Y, X, Y. Esto es X, esto es Y. Esto es X y esto es Y. Entonces, me dice que X tiene que ser mayor que Y. X mayor que Y. Entonces, ¿cuáles pertenecen? 2 con 1, sí. 2 con 4, no, porque Y es mayor que X, ¿verdad? Luego, 3 con 1, también. 3 con 4, no, porque Y es mayor que X. 6 con 1, sí. Y 6 con 4, también. Entonces, luego,
R va a ser igual a ¿qué? A 2,1, 3,1, 6,1, 6,4. Ven que son los mismos, son elementos que existían en mi multiplicación. ¿Ves? Es un subconjunto del conjunto de la multiplicación. Este es el conjunto de la multiplicación. Y mi relación que viene a ser un subconjunto con elementos que pertenecen o están dentro de la multiplicación. Pero que no son todos, porque solamente son aquellos que aplican a la condición. ¿Y cuál es la condición? Que x tiene que ser mayor que y. Esa es una relación binaria. Ahora veamos qué es el dominio y rango de una relación. Primero, el dominio es el conjunto formado por todas las primeras componentes de la relación, mientras que el rango es el conjunto formado por todas las segundas componentes de la relación. Vamos a qué se refiere. Con un ejemplo, para poder entenderlo. Me dice, dado los conjuntos A, 2, 5 y 9, y B, 4 y 25. Determina la relación R, X, Y, donde pertenecen a la multiplicación de A por B, tal que X al cuadrado tiene que ser igual a Y. X al cuadrado tiene que ser igual a Y. Y también me dice que determina el dominio y el rango de la relación. El dominio y el rango de la relación. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer A por B. A por B sería 2,4, 2,25. Luego 5,4, 5,25. Luego 9,4 y 9,25. Entonces, la relación es donde los pares ordenados tienen forma de x al cuadrado y x al cuadrado tiene que ser igual a y. Ya. A ver, esto es x, esto es y. X al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4 y, ¿verdad? Entonces, sí cumple. 2 y 4, sí cumple. Luego, 2 y 25, 2 al cuadrado es 4 y es 25, no cumple. 5 al cuadrado es 25, es igual a 4, no cumple. 5 al cuadrado es 25, es igual a 25, sí cumple. Por lo tanto, lo colocamos. 9 al cuadrado es 81, es igual a 4, no cumple. 81 es igual a 25, no cumple. Entonces, ¿cuál es mi relación? Mi relación es 2,4, 5,25. ¿Por qué? Porque son los únicos que cumplen esta condición. Es decir, que el primer elemento al cuadrado sea igual al segundo. El primer elemento al cuadrado sea igual al segundo. Entonces, me dice que el dominio van a ser todas las primeras componentes. Es decir, el dominio van a ser 2 y 5. Y el rango son todas las segundas componentes. Es decir, el rango van a ser 4 y 25. Veamos si es cierto. Muy bien, ¿ven? El dominio 2 y 5. Y el rango 4 y 25. Y de esa manera, chicos, es como trabajamos el dominio y rango de una relación. Y también hemos aprendido a realizar el producto cartesiano. Es muy sencillo, chicos, ¿ya? Espero hayan entendido. En el grupo vamos a estar viendo las actividades, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bye.